Ahora vamos a referirnos a la interdependencia entre los alvéolos. La interdependencia entre los alvéolos quiere decir que un alvéolo depende del otro, como dice la palabra, ¿no? Ya que, bueno, van a estar todos juntos, van a estar todos unidos. Entonces, si se extiende un solo alvéolo, los demás se van a oponer al estiramiento. Siendo así, a mayor interdependencia alveolar, mayor elastancia. Es decir, contra mayor conexión entre alvéolos va a ser más rígido y va a disminuir la distensibilidad. Bueno, ahora supongamos que un caso en el que tenemos un estudio de pulmón aislado, entonces vamos a tener que estudiar las propiedades mecánicas, la inspiración y expiración de la elastancia pulmonar. Entonces se va a analizar un pulmón aislado de rata en condiciones estáticas in vitro, en el que se coloca un pulmón en un tubo en J, con un giro, ¿no? Y en un recipiente con agua, representando, ¿no?, la caja torácica y el líquido pleural. Dicho recipiente está conectado a otro recipiente que es un resorte. Con este modelo se va a poder representar el mecanismo de inspiración, aumentando volumen pulmonar, y para aumentar el volumen pulmonar se comienza a sacar agua que baña el pulmón, generando una presión negativa que va a tirar de las paredes del pulmón y aumentando su volumen. Al aumentar el volumen se estira el resorte y esto produce una tensión de retroceso elástica. Esto va a hacer que el pulmón vuelva a su forma original. Esto último va a representar la expiración pasiva, que ocurre en el pulmón cuando los músculos respiratorios se están relajando al final de la inspiración. Algunos elementos a tener en cuenta en este, si quiere, experimento práctico de estudio de pulmón aislado es, por ejemplo, la columna de agua del tubo en U, que esto va a medir los cambios de presión intraalveolar, el tubo graduado, que mide los cambios de volumen en la cavidad torácica, y la altura de la columna de agua, que va a permitir medir la diferencia de presión atmosférica de afuera y la pleural. Este sería un poco, ¿no?, el gráfico del estudio que estoy hablando, ¿no? Se grafica el volumen pulmonar en mililitros en función de la presión transmural, que se mide en centímetros H2O. Volumen pulmonar medido en mililitros en función de la presión transpulmonar medido en centímetros H2O. Hay que tener en cuenta algunos puntos sobre este gráfico de estudio. Insuflación sería la inspiración y el vaciado sería la expiración. El área entre ambas curvas va a representar la energía perdida en forma de calor, es decir, la histéresis. La pendiente de esta curva va a medir la complacencia distensibilidad. Los primeros cambios de presión no modifican prácticamente el volumen, porque el surfactante va a estar dispuesto en forma de mícelas, el 100%. Las mícelas son ácidos biliares con otros lípidos de la dieta, ¿no? Los primeros cambios de presión no van a modificar prácticamente el volumen, porque los surfactantes están dispuestos en forma de mícelas. Y las vías respiratorias pequeñas se encuentran colapsadas porque debido a que en las mícelas el surfactante no va a cumplir su función. Después, a medida que la presión se va haciendo más negativa, se abren las vías aéreas y comienza a entrar aire, aumentando el volumen del pulmón. Este se va a incrementar de forma casi lineal hasta llegar a un máximo en el que ya el surfactante se encuentra tan disperso que no le es posible aumentar el volumen del pulmón. Entonces no se reduce la tensión superficial. Una vez que se insufló o se está inspirando, ¿no?, hasta lo máximo del pulmón, la presión se reduce, comenzará la desuflación, pero las paredes ya no son tan rígidas y por lo tanto las curvas de desuflación van a presentar mayor distensibilidad. Como dije anteriormente, la pendiente de esta gráfica es complacencia y tus unidades milímetro, centímetros de agua o centímetros de agua. Sus dimensiones van a ser delta B dividido delta B. Van a tener dos puntos importantes
Esta gráfica va a ser que contra menor pendiente va a haber menor distensibilidad. Contra mayor pendiente va a haber mayor distensibilidad. Teniendo en cuenta una fórmula de la pendiente que es delta B sobre delta P. El inverso de esta pendiente es la rigidez o la estancia. Que bueno, la estancia va a ser delta P dividido delta B. Bueno, justamente el inverso, ¿no? Para que sea un poco más fácil entender este tema, vamos a poner dos ejemplos. Una compliance de 2 milímetros, 2 milímetros centímetros de agua va a significar que el material se va a deformar 5 mililitros de pulmón por cada H2O de presión. ¿Se entiende? Una de la estancia de 0,2 centímetros de agua por mililitro significa que se necesitan 2 centímetros de agua de presión para deformar un mililitro de pulmón. Bueno, teniendo en cuenta esto, hay que tener algunas cuestiones importantes a tener en cuenta con respecto a la curva de histéresis. La curva correspondiente a la expiración es más complaciente, o sea, presenta mayor pendiente que la curva de inspiración. La curva es consecuencia del surfactante. El surfactante a bajos niveles tiene una organización micelar, ¿sí? El surfactante a volúmenes bajos tiene una organización micelar, lo que va a llevar a que reduce la tensión superficial en menor medida. A medida que el pulmón aumenta el volumen, va deshaciendo las micelas y se va intercalando mejor entre las moléculas de agua, reduciendo mejor la tensión superficial. Si el volumen del pulmón se hace mucho más grande, el surfactante no va a poder cubrir tanta superficie. Va a quedar disperso y aumenta así la tensión superficial nuevamente. Hay que tener en cuenta el tema de la compliance con la estancia o rigidez. La estancia, como dije, es una relación de volumen-presión en el que va a medir de alguna forma qué tan fácil va a ser distender el pulmón, ¿sí? Y por el contrario tenés el inverso, que va a ser la estancia o rigidez, que se va a permitir que tan fácil es que el pulmón vuelva a su forma de origen. Entonces, sabiendo esto, teniendo en cuenta esto, se forman dos fórmulas, valga la redundancia. La compliance va a ser delta B, o sea, delta B de volumen dividido delta P, ¿no? Diferencia de volumen dividido diferencia de presión, y el inverso va a estar la estancia, delta P dividido delta B. Bueno, ahora toca hablar un poco de una situación que pasaría si el pulmón estuviese lavado. Lavado te refiere a que si el pulmón se lava con una solución isotónica. Si pasa esto, se va a eliminar el surfactante. Se va a observar entonces que, volviendo otra vez a la curva volumen-presión, a grandes presiones se alcanzan menores volúmenes. Entonces, ya que la compliancia se reduce mucho y desaparece la histéresis, va a aumentar la tensión superficial y se va a colapsar. Este tema del pulmón lavado va a poner en evidencia que el surfactante disminuye la tensión superficial y también va a ser la responsable de la histéresis. Bien, ahora toca hablar de otro tema que tiene que ver con la insuflación con agua salina. Insuflación, recordemos que es lo mismo que inspiración. Y vaciado también es igual a decir expiración. Bien, si se insufla el pulmón con la solución salina, se ve que esto va a ser mucho más complaciente hablando de ese término. O sea, va a ser un poco más fácil de distender el pulmón, ¿no? Al desaparecer la interfase esa de aire-agua, porque las moléculas de agua se van a intercalar entre las moléculas de agua que estaban aumentadas, estaban aumentando el volumen del pulmón
sin haber generado prácticamente presión. Y con esto también, acompañado de esto, va a desaparecer la histeresis. Esto va a poner de manifiesto que la tensión superficial es responsable de la elastancia del pulmón, ¿sí? En este gráfico se está viendo, ¿no?, que un gráfico de volumen en función de presión, medida en centímetros de agua, que se ve ahí, se marca en esta curva pendiente. En esta curva se marca la relación volumen-presión de determinadas estaciones. Por ejemplo, se ven en casos donde hay una menor presión y un mayor volumen, se ve que ocurre el insuflado con solución fisiológica, es el caso de la insuflación con H2O salina, y en el caso demasiado positivo, hacia el otro costado, sería el insuflado con aire, a mayor presión y a mayor volumen también. Ahora, teniendo un poco más en cuenta el estudio dinámico del pulmón, que se puede considerar ya dentro de una persona, hay que tener en cuenta diferentes volúmenes a definir. Tenemos el volumen alveolar, que es el volumen de aire que llega al alveolo y se te intercambia. El volumen muerto fisiológico, que es el volumen de aire que entra al sistema respiratorio, pero no participa del intercambio. Se podría tener en cuenta como volumen anatómico más volumen alveolar. Después está el volumen muerto anatómico, que es el volumen de aire que queda en las vías aéreas, queda en las vías aéreas y no se intercambia. Después está el volumen muerto alveolar, que es el volumen de aire que llega al alveolo y no se intercambia. El volumen muerto alveolar es patológico. Lo normal es que todo el volumen de aire que llega al alveolo se puede intercambiar. En situaciones normales, el volumen muerto fisiológico va a ser igual al volumen muerto anatómico. En el caso de que exista alveolos que no funcionen bien, el volumen muerto fisiológico va a poder superar el anatómico. Podemos tener una relación, en este caso, de que la ventilación va a ser igual al volumen por minuto. Entonces, en base a esto, es el volumen corriente se moviliza en cada ventilación durante un minuto. En estos términos vamos a presentar unas fórmulas teniendo en cuenta lo que dije anteriormente. FR va a ser frecuencia respiratoria y DC va a ser volumen corriente. En ese caso tenemos el V con un punto arriba, que sería la ventilación. La Q con un puntito arriba sería la perfusión. La ventilación se va a hallar con el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Después tenemos la ventilación alveolar, que es la V con un punto arriba, con la A. Va a ser la ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria. Después tenemos el volumen corriente, que es el volumen de aire que se moviliza, va a ser un volumen muerto más volumen muerto más ventilación alveolar. Después está el volumen muerto, que se calcula, como se muestra ahí, entre paréntesis está la presión alveolar de CO2, después está menos la presión expirada de CO2, y abajo tenés de vuelta la presión alveolar de CO2 por el volumen corriente. Y por último está la ventilación del espacio muerto, que se calcula la presión alveolar de CO2 menos la presión expirada de CO2 dividido la presión alveolar de CO2 por la ventilación. Acá finaliza la tercera parte de esta serie de videos de sistema respiratorio. Como siempre, le voy a estar dejando las referencias bibliográficas, que es donde saqué la información en el video.